Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez, que estamos todavía festejando todo este mes nuestros 35 años. Todavía, mi querida Graciela, festejando, muy contentos por hacerlo y también festejándote a ti por 50 años de labor ininterrumpida en Radio Educación, en los medios públicos de este país. Así que, pues, felices y contentos, y más todavía porque vamos a tener oportunidad de llevar a todas las personas que nos siguen, pues, un poco de lo que pasó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Así es, José Ángel, pues estuvimos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM el pasado jueves, en donde tuvimos un foro con la participación de queridos amigos en el auditorio Ricardo Flores Magón, y bueno, pues tuvimos lleno total con estudiantes de la facultad, y pues muy interesante lo que dijeron estos especialistas sobre el programa y sobre la importancia de comunicar desde los medios, el análisis de los medios de comunicación. Pues de esto va el programa de esta emisión, pero también tenemos para ustedes, como cada emisión, un resumen con las noticias de comunicación, las más importantes de la semana. Así que lo invitamos a que se quede y a participar aquí en El Fin Justifica a los Medios. Es un placer saludar a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias, a quienes lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales y desde luego en la página de Radio Educación, y por supuesto saludamos con mucho cariño a todas las personas que escuchan El Fin Justifica a los Medios en cualquier parte del mundo y en cualquier horario, por supuesto. Su participación nos llena de alegría, así que nos puede encontrar en la red social X como @Radio El Fin, en Facebook como El Fin Justifica los Medios, y tenemos un número de WhatsApp para dejar un mensaje que posteriormente es entregado a la producción de este programa. Es el 55 12 33 29 15. Así es, y bueno, pues para iniciar nuestro programa y antes de entrarle de lleno al foro de la facultad, vamos a escuchar Notimedios, nuestro recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana que ha realizado nuestra querida compañera Ángeles Medina. Notimedios. En Cuernavaca, Morelos, el periodista Edgar Arroyo, coordinador de radio de la 99 del corporativo Diario de Morelos, fue atacado por sujetos armados afuera de su domicilio. Datos preliminares destacan que el periodista llegaba a su casa en la colonia Ramón Hernández cuando un auto se le cerró para impedirle el ingreso. El periodista condujo en reversa para evitar el bloqueo de sus atacantes, pero estos le dispararon hiriéndolo en un brazo. En Chiapas, la periodista Dalia Villatoro denunció haber recibido amenazas por parte de la delincuencia organizada, por lo que decidió salir con su familia del municipio de Villaflores, en la región de La Frailesca. En un comunicado dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y al gobernador Rutilo Escandón, la periodista pidió protección y explicó que las amenazas las recibió a través de una cartulina que fue colgada afuera de su casa, en la que la señalaban como responsable de publicaciones en 2 cuentas de Facebook que son anónimas. Dalia Villatoro ya interpuso la denuncia ante las instancias correspondientes. Google, el gigante tecnológico propiedad de Alphabet, detectó el uso de un software espía
que recopila datos de periodistas, defensores de derechos humanos, políticos de oposición y usuarios que han sido calificados como de alto riesgo. El vicepresidente global de ingeniería para Google reconoció que México enfrenta amenazas de ciberseguridad únicas a nivel global, con campañas masivas que no solo buscan robar credenciales de cuentas bancarias, sino también espiar a usuarios de alto riesgo. Google no revela el número de personas que han sido víctimas de este espionaje, ni el periodo en el que se realizaron estas actividades, pero aseguró que se han implementado nuevas medidas basadas en inteligencia artificial para combatir este tipo de delitos. Este 8 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas Periodistas, una fecha que invita a la reflexión de la labor de las y los comunicadores en la defensa de la libertad de expresión. En este marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la crisis de la libertad de expresión que se vive en México. Televisa Univisión anuncia la salida de Jorge Ramos tras 4 décadas de trabajo en esta cadena. Jorge Ramos, uno de los periodistas de habla hispana más influyentes en Estados Unidos, dejará Televisa Univisión a finales de este 2024. De acuerdo con esta cadena, la no renovación del contrato de Jorge Ramos se dio de manera conjunta. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana. Le invitamos a que consulte nuestra sección en las redes sociales. Pues ahí está la invitación, como cada semana, a que esté bien informado en el universo de la comunicación, consultando Notimedios en nuestras redes sociales. En X nos puedes encontrar como @radioelfin, en Facebook como El Fin Justifica los Medios, y el número de WhatsApp para dejar un mensaje es 55 12 33 29 15. Y quiero aprovechar este momentito para agradecer a todas las personas que se han tomado un momento para felicitarnos, para hacernos llegar sus comentarios, su punto de vista. A todas las personas que fueron a Radio Educación también, muchísimas gracias, mi querida Graz. Estuvimos muy felices con todas ellas. Así es, José Ángel. Y bueno, pues vamos ahora a nuestra sección reportaje. El reportaje. El reportaje. Foro 35 aniversario del Fin Justifica los Medios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El pasado 5 de septiembre celebramos el 35 aniversario de El Fin Justifica a los Medios con un conversatorio en torno a la importancia de hablar de los medios de comunicación desde los propios medios. En esta charla participaron la maestra Beatriz Solís Leré, el doctor Raúl Trejo del Arbre y la doctora Alma Rosa Alba de la Selva. Por supuesto, también tuvimos la participación de la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y anfitriona precisamente en este evento, quien comenzó hablando de la importancia de la radio pública. Estamos conmemorando el 35 aniversario de este programa El Fin Justifica los Medios, que se transmite en Radio Educación. A mí me gustaría decir, poner énfasis en el valor que tiene la radio pública dentro de nuestra sociedad actual. Se ha convertido en un espacio donde se difunde información, educación y cultura. Desde su creación, la radio ha sido un medio esencial para la comunicación social. A lo largo de muchísimas décadas, si hablamos, por ahí no se ponen de acuerdo los estudiosos de la radio, Alma Rosa nos lo dirá, pero si estamos hablando de los años 20 y de 1924 con la primera transmisión de Radio Educación, pues estamos hablando de 100 años ya de la radio. Ha sido un medio esencial para la comunicación social, ha desempeñado un papel fundamental en el entretenimiento, en la difusión de noticias, en la conformación de cultura, en fortalecer la interculturalidad. En un contexto neoliberal como el actual de globalización, en que las plataformas digitales dominan el consumo mediático, la radio sigue siendo en ciertas comunidades un bastión de contenido plural, accesible
y estamos hablando de la radio pública y sobre todo público. Ofrece una programación distinta en muchos casos a la programación de las estaciones comerciales. Nuestra radio predominantemente, por ahí Alma Rosa hace algunos años describía el cuadrante de la radio mexicana y pues priva la programación, los contenidos de los medios privados muy vinculados a la publicidad, a la transmisión de música, al interés comercial, por eso están también muy plenas de publicidad. La radio pública no tiene como fin último generar ganancias. Tiene en sus inicios el planteamiento de servir a la sociedad con contenidos que contribuyan a la cultura, al bienestar colectivo. Tiene la responsabilidad de fomentar el conocimiento, el debate constructivo, la conciencia social. Uno de los aspectos clave de la radio pues ha sido llegar a comunidades marginadas con escaso acceso a otros medios de comunicación. Dentro de la radio pública destaca el proyecto de radioeducación. Algunos de nosotros, de los que estamos aquí en esta mesa, fuimos estudiantes en los mejores tiempos de radioeducación. Y radioeducación era una opción de escuchar radio para la comunidad universitaria. Es una educación informal la que brinda la radio, pero llama también la atención para explorar otros contenidos vinculados con la historia, la cultura. La radio educativa tiene una propuesta de fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida. Dentro de esto se inscribe el proyecto de un programa como El fin justifica los medios, que se ha mantenido durante muchísimos años, son 35 años, se puede decir muy fácil, pero lo que implica mantener un programa con esta duración. Y es un programa muy particular porque se enfoca a la investigación en los medios de comunicación. Muy pocos programas hacen el análisis de lo que sucede en el mundo educativo y junta dos visiones, la visión de quienes hacen la radio y la visión académica también de quienes estudian la radio. El proyecto educativo, decía, de radioeducación, que se remontaría al 30 de noviembre de 1924, por iniciativa del entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, pues ha tenido un tránsito largo, desde interrupciones en su transmisión, su práctica desaparición ya en el sexenio de Miguel Alemán, pero es un proyecto de radio educativa cultural que se ha mantenido. Ahora la radio educativa en estos tiempos enfrenta nuevos desafíos. Con el auge de la tecnología digital, ha transformado la forma en que consumimos medios y pone a la radio educativa en un escenario de competencia digital con otras plataformas de información y entretenimiento. Las redes sociales, los podcasts, los servicios de streaming que ofrecen a las audiencias una gama infinita de contenidos bajo demanda, lo que deriva en que la radio tradicional, con su programación lineal, parezca desfasada. Pero también la radio tradicional se une a estas nuevas plataformas, tiene el reto de reinventarse y de seguir ocupando un espacio dentro de las muchas opciones de comunicación. Uno de los principales desafíos, pues, es cómo captar la atención de las nuevas generaciones. Las generaciones que están ya más acostumbradas, sobre todo las generaciones urbanas, a consumir contenido multimedia, interactivo, personalizado. La radio educativa, al igual que la radio pública, pues tiene que buscar formatos innovadores que mantengan el interés con la audiencia. Esto pues implica la creación de plataformas digitales complementarias, la producción de contenido interactivo, la transmisión en vivo, atraer a un público más joven. Un reto importante, que siempre ha sido un reto para las radios públicas en México, es la falta de financiamiento. En gran medida depende de los fondos gubernamentales o de organizaciones sin fines de lucro. En muchos países los recortes en el gasto público han afectado gravemente a los medios de comunicación públicos, obligándolos a operar con presupuestos reducidos que los ponen en riesgo y que también los ponen en desventaja de adecuarse a nuevas condiciones y de estar al día en términos tecnológicos. Este es un problema que lo ha vivido aquí, Graciela lo sabe muy bien,
Radio Educación a lo largo del tiempo. Tenemos personajes destacadísimos, los primeros directores de Radio Educación, y yo destacaría la presencia como director de Radio Educación de Miguel Ángel Granados Chapa, quien fuera profesor de esta facultad, que fuera un referente en la información en el país y que fue conductor del programa de Plaza Pública, además de director de Radio Educación, y de la Plaza Pública que durante 16 años condujo en nuestra estación universitaria en Radio UNAM, donde se abordaban temas de actualidad política, derechos humanos, con una agudeza analítica, y era una voz imprescindible para la audiencia. El tener este tipo de espacios es fundamental. Muchos espacios no se abren a la crítica, no se abren a la reflexión, no se abren al análisis fundamentado. Y el tener un programa, me remito porque es el aniversario del Fin Justifica los Medios, tener un programa como el Fin Justifica los Medios a lo largo de 35 años, pues significa esa oportunidad de hacer un análisis concienzudo, informado, documentado de los medios de comunicación en este país. Estos programas juegan un papel crucial para las audiencias, les dan elementos a las audiencias para interpretar el fenómeno comunicacional, en este caso, de manera crítica, y eso es muy necesario en una época como la actual, donde circulan noticias falsas, la desinformación, y la educación mediática es una herramienta fundamental para proteger a la sociedad de manipulaciones informativas y hacer valer los derechos. Hoy celebramos este 35 aniversario, el esfuerzo sostenido del programa dedicado al análisis de la comunicación, la importancia que tiene de la divulgación de las informaciones que se hacen en los ámbitos académicos. Por los micrófonos de Radio Educación han transitado los más brillantes analistas de la comunicación en México y voces representativas del mundo profesional, del mundo académico, y de esta manera se ha fomentado un diálogo democrático y plural. Me congratula mucho que este aniversario se celebre y además que lo celebremos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. De alguna manera estamos contribuyendo a un sector muy importante de nuestra sociedad. Felicito a todo el equipo del Fin Justifica los Medios, aquí a Graciela Ramírez que nos acompaña y que tuvo este esfuerzo de acercarse a la facultad como egresada de la facultad, de unir esfuerzos con el Centro de Estudios de la Comunicación y estamos aquí con 35 años. Les deseo que sean muchos aniversarios más. Muchísimas gracias. Hay que mencionar que festejamos este aniversario número 35 de su programa El Fin Justifica los Medios ante la asistencia de aproximadamente 500 personas, 500 jóvenes, si no es que más, interesados en los temas que abordamos semana a semana en este espacio. Y justo sobre la importancia de hablar de los medios desde los propios medios, nos habló el doctor Raúl Trejo del Arbre, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ha sido un reiterado privilegio la amistad de Graciela Ramírez y también la generosa invitación que ella nos hace con mucha frecuencia a quienes opinamos sobre medios a participar en este programa que está cumpliendo 3 décadas y media. No voy a hacer el recuento de la gente, los temas, las vicisitudes de este programa, lo hemos hecho en otras ocasiones. Graciela me pide que hable de lo que ella llama bien los medios desde los medios. Entiendo que me está pidiendo que converse acerca de cómo en los medios de comunicación se habla de los propios medios. Esto tendría que ser un ejercicio de lo más habitual, nada más natural que en espacios dedicados al análisis, a la crítica, a la reseña de lo que ocurre en los más diversos sectores de la sociedad, como son los medios de comunicación, se hable también de los propios medios. En el mundo esta es una costumbre muy frecuentada, muy exitosa y muy necesaria para la consolidación de la revisión de lo que hacen los medios,
desde la sociedad. En los espacios académicos, lo sabemos, se delibera, se discute acerca de los medios, nada más propicio para ello que la carrera de comunicación en esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En el mundo, la crítica a los medios, desde los medios, es un ejercicio central en el espacio público. En Estados Unidos, para no ir demasiado lejos, las columnas sobre medios del Washington Post, del New York Times, han sido espacios de referencia para saber qué ocurre en la comunicación. Son espacios disputadísimos. El New York Times ya no tiene solamente una columna, sino un editor con varios reporteros y columnistas dedicados simplemente, estrictamente, específicamente a indagar y discutir qué pasa en los medios de comunicación. En Europa, los principales periódicos, Le Monde, El País, el Observer en el Reino Unido, en fin, tienen no solamente columnas, sino secciones destinadas a los medios de comunicación. En México carecemos de estos espacios por una mezcla de indolencia, temor e indiferencia que nunca me he explicado del todo en nuestros medios de comunicación. En México, en los medios, hablo de la prensa escrita, pero esto vale sobre todo para los medios de carácter electrónico, a la crítica de otros medios se le considera de mal gusto e incluso indeseable. Por un lado, hay una suerte de rivalidad mal entendida que lleva a muchos medios a no ocuparse de lo que publican otros. No hay que hacerle propaganda a otros, no hay que mencionarlos, hay que mantenerlos como si los públicos de cada periódico y de cada medio, de cada estación de radio y televisión no se enterasen de lo que se difunde en otros más. Cuando un diario, el que sea, Reforma, el Universal, La Jornada, difunden una noticia importante, es frecuente que en los otros diarios no se mencione esa noticia. Con más razón, cuando en un diario o en una estación de televisión ocurre un cambio de director, un cambio de conductor o un cambio de propietario, esta información suele mantenerse al margen de los medios de comunicación y por eso al margen de las audiencias, como si a sus audiencias, lectores, radioescuchas o televidentes, no les interesara por qué el señor tal dirige este medio y no otro, por qué hay cambios en los directivos de los medios, por qué la propiedad de los medios. Son estos asuntos que se le ocultan por lo general a la sociedad. Peor aún, en la prensa mexicana hay un refrán absolutamente autodenigratorio, pero muy vigente, que dice que perro no come carne de perro. Esto se dice y se ha repetido en las redacciones de la prensa mexicana durante décadas, suponiendo que lo que ocurre en un medio no debe ser del interés de otros, porque no hay que cuestionar lo que pasa en las casas de enfrente para que no nos cuestionen a nosotros mismos. Eso coincide con una mezcla de decadencia y déficit en la crítica cultural en nuestro país. El de los medios, el de la crítica de medios es un ejercicio que tiene que ver con la economía, pero también con la política y desde luego con la cultura. En México, y yo sé que a ustedes les fastidia mucho que sus viejos profesores vengamos y les digamos, es que en otras épocas las cosas eran mejores, pues en algunos casos sí lo eran, y esto conviene tanto para saberlo, tanto para rescatar la historia de los medios, como para preguntarnos por qué son hoy como son en este país. La crítica cultural, la crítica de cine, de artes plásticas, de libros, antes ocupaba espacios fundamentales en los diarios mexicanos. Hoy yo no recuerdo, salvo quizá el espacio de Jesús Silva Herzog Márquez, no de crítica política, sino de cultura, que haya sitios específicos para ese ejercicio en las páginas regulares de la prensa mexicana, a lo mejor en La Jornada, hoy no estoy seguro, pero antes las críticas de cine, por ejemplo, que hacían autores como Emilio García Riera, Tomás Pérez Turrén, José de la Colina, que murió hace pocos años, eran importantísimas para orientar el gusto de los aficionados al cine, de los cinéfilos, y para promover o no una película. Hoy, que yo recuerde, solamente quedan ejercicios aislados, como los que hace todavía Jorge Ayala Blanco
a quien nunca le he entendido mucho, pero por cuya perseverancia tengo gran respeto. Él escribe en el suplemento cultural del Universal los domingos, o Leonardo García Sao, que sigue escribiendo en La Jornada. Pero crítica de medios, es decir, comentario de lo que ocurre en cada medio, de sus contenidos, de sus orientaciones, de lo que dicen y dejan de decir. Teníamos hace tiempo con mucha frecuencia en espacios académicos, pero para nada tenemos hoy en día, o prácticamente nada, en los medios mismos de comunicación. En los medios mexicanos no hay páginas, secciones específicas para los medios, como las hay, yo lo decía hace un momento, en otros países. Cuando ocurre algo en un medio de comunicación que llame la atención de otros medios, se informa de ello en las secciones de finanzas, como si fuera un asunto solamente de esta índole, o en las secciones de espectáculos. De los medios se habla mucho en otros medios como un asunto de farándula, con menciones a su frivolidad y al espectáculo, pero no como un tema específicamente cultural. ¿Quiénes se han ocupado de los medios en los medios? Pues muy pocos, casi los puedo contar con los dedos de ambas manos. Lo hizo mucho tiempo, igual que hizo muchísimas cosas en el campo de la crítica cultural en todos los sentidos. Carlos Monsiváis era un muy puntual comentarista de lo que ocurría en la televisión, escribía de la prensa, de la radio, pero escribía de tantas cosas que esto se diluía en medio de esa avalancha de preocupaciones temáticas que describía con tanta agudeza Carlos Monsiváis, a quien seguramente ustedes, eso espero, identifican. Escribió sobre los medios en una columna sobre televisión, creo que era durante muchos años, Florence Toussaint, profesora de esta facultad, en la revista Proceso. Alguna vez Florence se ausentó de esta columna, creo que varios meses, ¿no? O años, y Alma Rosa la reemplazó con mucho éxito. Lamentablemente ahora que Proceso cambió de semanario a publicación mensual, estos fueron algunos de los espacios que desaparecieron. Durante muchos años en varios diarios, me acuerdo que empezó en El Nacional, más tarde estuvo en La Crónica, recientemente estaba en Milenio y de ahí lo despidieron hace un par de años. Fernando Mejía Barquera, egresado de esta facultad, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y que falleció lamentablemente en diciembre pasado, ejerció la que a mí me parece la crítica de medios más sistemática, más oportuna y más documentada, sobre todo, que yo recuerde en las últimas décadas. Mejía Barquera, y ojalá que sus columnas, igual que muchos de sus artículos, fueran recuperados en alguna publicación especializada, se ocupaba de los medios con una tendencia política y una vocación ideológica específica, pero con un ánimo crítico que no se dejaba unubilar por las preferencias de nuestro extrañadísimo Mejía Barquera. En el semanario Etcétera, cuando se publicaba cada 7 días, estoy hablando de algo que hicimos entre 1994 y el año 2001 más o menos, teníamos columnas específicas para distintos medios. Mejía Barquera escribía de radio, otros colegas escribían de televisión, otros más de prensa. Esto tuvo poca difusión, queda solamente para el registro. Etcétera misma se volvió revista dedicada a los medios de comunicación. Yo que estuve a cargo de ella cuando era semanario, no tengo nada que ver, absolutamente nada, con lo que es hoy esa publicación, de la cual no opino. La Revista Mexicana de Comunicación fue un espacio dedicado al análisis sistemático de la coyuntura de los medios en sus más diversas facetas. Esta revista quedó abandonada un rato, se academizó en el sentido más estricto del término, fue recuperada por la UAM Coajimalpa y hoy es una revista académica muy seria, con un estilo muy curioso, no publica tanto ensayos o artículos largos, sino textos más breves que son dictaminados, pero ha dejado de ser una revista que siga la coyuntura de los medios de comunicación. La revista Zócalo tenía cierta seriedad, se dejó ideologizar por las preferencias de sus editores, pero también llegó a ser una revista interesante en el análisis y la discusión sobre medios.
Estamos en El Fin Justifica los Medios y los invitamos a ponerse en contacto con nosotros, a darnos su opinión, un comentario en torno al tema de hoy, que es el conversatorio que se realizó el 5 de septiembre celebrando 35 años de El Fin Justifica los Medios. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Estamos escuchando fragmentos de la conferencia por los 35 años de El Fin Justifica a los Medios, la cual realizamos desde el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde también nos acompañó la maestra Beatriz Solís Leré, académica de la UAM Xochimilco y fundadora de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información. La maestra Solís Leré es un referente en torno a las audiencias y sus derechos, y su participación fue justamente en torno al papel de estas audiencias y sus derechos frente a los medios. Escuchemos. También tenemos derechos como audiencias frente a los medios, y ese es un elemento que, si bien es reciente y ya no tanto porque hace 10 años que quedó establecido, bueno, hace 11 años quedó establecido en la Constitución, en el artículo 6, que estoy absolutamente segura de que se lo conocen de memoria. Es el artículo de ustedes, es nuestro artículo. Es el artículo que marca pautas que tenemos que hacer crecer en este sentido. Y como ya lo anticipaba también Raúl, a partir del 2013, con la reforma constitucional que reformó y agregó un apartado B al artículo 6, el apartado A es sobre el acceso a la información y el apartado B es sobre las telecomunicaciones y la radiodifusión, que establece el ordenamiento de su convergencia legislativa. Ya eran convergentes en la vida diaria, y en la vida cotidiana y en la vida empresarial, ya eran convergentes. Faltaba establecerlo de manera institucional en nuestra Carta Magna. A partir del 2013 se hace una ley convergente entre telecomunicaciones y radiodifusión. Y particularmente, yo nada más les voy a rescatar un elemento porque después me interesa hablar mucho más de la radio y mucho más del Fin Justifica los Medios. Uno de los valores que creo que hemos dejado pasar, que tuvo la reforma constitucional, más allá de ser una ley convergente, que simplemente se ajusta y tuvo que alcanzar lo que ya sucedía en la realidad, que podemos ver televisión en el teléfono o escuchar radio en el teléfono, además de los viejos aparatos que yo todavía tengo para escuchar la radio, un aparato de radio, receptor de radio. Sé que ustedes no son muy radiofónicos en ese sentido, porque hay otras tecnologías a través de las cuales y gracias a esa convergencia se pueden acceder. Pero uno de los valores que sí les quiero invitar a que lo reflexionen y a que lo repasen cada vez que se confronten o enfrenten o a las telecomunicaciones o a la radiodifusión, es que la Constitución estableció que la radiodifusión y las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general. No es poca cosa. Antes, en las leyes que teníamos, decía que la radiodifusión era una actividad de interés general. Hoy es un servicio público de interés general. ¿Cuál es el valor de un servicio público? Ustedes, pues, evidentemente, y todos nosotros hacemos uso de servicios públicos. Y yo creo que hay que rescatar mucho el valor que un servicio público es declarado como tal cuando se reconoce que su satisfacción es una necesidad social, como el agua, como la educación, como la salud.
las telecomunicaciones y la radiodifusión satisfacen una necesidad social al haberlos reconocido como servicios públicos, que el Estado tiene que garantizar, el Estado, no el gobierno, mucho menos uno de los poderes del Estado. El Estado tiene que garantizar. Y en este sentido, yo retomo lo que al final mencionaba Raúl, hay dos instituciones que nos permiten y facilitan y están ahí con necesidad de mejorar y de fortalecerse, ciertamente. Satisfacen derechos fundamentales. Uno de ellos es nuestro derecho de acceso a la información, nuestro derecho a saber, y lo satisface un órgano regulador autónomo, que es el INAI, y que también está en riesgo de desaparecer. Nuestra posibilidad de acceso a la información, que es un trabajo básico para muchos ciudadanos, pero también para muchos periodistas, para muchos investigadores. Tener la posibilidad de solicitar y exigir que se nos entregue información de interés público y se protejan los datos personales. Y por el otro lado está el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que también defiende nuestro derecho a la comunicación. Son derechos. Instituciones que defienden derechos y que requieren conocimientos técnicos no pueden depender de un solo poder. Y por eso son autónomos. Por eso se logró después de mucho tiempo que se convirtieran en organismos reguladores autónomos. Y también están en riesgo en este momento, están en la posibilidad de por una valoración meramente técnico-económica, entre comillas, están a punto de desaparecer, y creo que, y los invito a que estén muy al pendiente de esta información y que sepamos defender que nuestros derechos fundamentales a la comunicación pueden estar en riesgo, o de regresar a como eran antes, en donde, como Raúl decía, era un misterio absoluto lo que pasaba detrás de las cámaras, detrás del audio y detrás de las plataformas. La secrecía no nos ayuda la transparencia. A lo largo de estos 35 años, por supuesto, el fin justifica a los medios ha dado cuenta de los avances y cambios tecnológicos en el mundo de la comunicación, así como sus repercusiones sociales. Y de esto nos habló la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Escuchemos lo que nos dijo. Estoy muy contenta por estos 35 años de un programa que considero excepcional. Y vamos a ver por qué razones, algunas ya las ha expuesto aquí el doctor Raúl, otras las ha expuesto la doctora Beatriz Solís, y bueno, lo que acaba de decir Graciela sobre los recursos digitales de El fin justifica los medios hoy, me permite darle un giro al tema, ya que además Betty pues se refirió de manera muy apropiada a los derechos de las audiencias y a otros muchos derechos que se han expuesto, analizado en este programa, que ya se encuentra en los escenarios digitales y que contribuyen, desde luego, a la construcción de una ciudadanía que podríamos llamar digital o pues de presencial, ¿verdad? Entonces voy a referirme a este tema de la innovación tecnológica y lo que tiene que ver, el fin justifica los medios con este tema. Bueno, yo añoro mucho esas noches cuando íbamos allá a la cabina, ¿verdad? Los martes a las 9:30 de la noche, a referirnos al desarrollo de los medios de comunicación en México. Y nos referíamos al desarrollo de la radio, de la prensa, la cinematografía, la televisión, por supuesto, que se convirtió luego en un tema de moda casi. De repente el panorama empezó a cambiar. El fin justifica los medios surgió en el año de 1989, un tiempo que anunciaba la llamada revolución de la tecnología de la información. Si me atengo al concepto acuñado por Manuel Castells,
en un texto que ya es clásico. La revolución de la tecnología de la información, con Internet a la cabeza, pues anticipaba o era pues el preludio de una constelación de tecnologías de naturaleza muy distinta a la de los medios hoy llamados tradicionales, pero que siguen ahí por su capacidad de reconfigurarse. Entonces empezamos a ver muchos cambios importantes que también este programa comenzó a registrar y comenzó a analizar. ¿Cómo qué cambios dirían ustedes? Bueno, de entrada la red de redes, que vino a simbrar al mundo de la comunicación, porque hizo realidad, materializó esa especie de caja negra de Itiel de Solapul, uno de los grandes pensadores de la comunicación del siglo XX, que pensaba que un día iba a llegar un medio que resumiese a todos, el Aleph. Ese medio fue Internet, lo sigue siendo. Entonces, vino Internet, pero la transformación no se detuvo allí. Fue cuando el propio Castells hablaba de un intervalo en la historia. Decía, este es un antes y después. Un antes y después que vino secundado de las redes sociodigitales, que son todo un mundo comunicacional, todo un fenómeno comunicacional. Vino también la convergencia tecnológica, que se subsume en la fusión, fue una fusión y lo sigue siendo, entre la informática, un campo que nos era ajeno, las telecomunicaciones, que era entendido para muchos como los fierros, ¿te acuerdas de eso, Betty? Los conceptos de telecomunicaciones, que, bueno, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, gracias, entendían las telecomunicaciones como los fierros, en muchos diálogos que tuvimos en esas luchas por una nueva ley para los medios electrónicos en México. Y entonces las telecomunicaciones se fusionaron con la informática y luego con la radiodifusión, es decir, la radio y la televisión. Y de ello surgió un nuevo escenario mediático y nacientemente, si así se puede decir, digital, emergente, más bien dicho. Emergió un escenario digital pues inédito. Hoy se utiliza el concepto de tecnologías disruptivas porque establecen, de nuevo, lo citaría un antes y después. Bueno, pues Internet y todas estas tecnologías lo fueron también, fueron disruptivas. Llegó el mundo de las plataformas. Hoy se habla de un capitalismo de las plataformas, según el concepto de Nick Srnicek, un estudioso canadiense de ascendencia checa, que dice las plataformas son un espacio, un recurso tecnológico para la acumulación de capital. Tienen una función económica y una gran predominancia en este mundo convergente donde estamos emparentados con la informática y con las telecomunicaciones. Entonces sí, justamente era un intervalo de la historia, muchos lo reconocimos y quienes veníamos de ese mundo analógico, pues quedamos muy sorprendidos con todo lo que venía. ¿Qué podemos decir hoy? En los tiempos de la llamada Revolución 4.0, que es el concepto promocional, concepto de moda con el cual se está impulsando otra generación de tecnologías digitales, y yo utilizaría el término más apropiado con una visión de economía política de la comunicación, que es el concepto de cuarta revolución industrial, las lecciones de las revoluciones industriales. Entonces, esta cuarta revolución industrial está trayendo tecnologías disruptivas que son diferentes, van a hacerlo y empiezan a despuntar ahora. Estamos viviendo los albores, porque en estas tecnologías están participando desarrollos de la física, como siempre ha sido, pero también desarrollos de la biología, desarrollos de las ciencias médicas, las redes neuronales, con una intervención mucho más amplia, y muchas otras disciplinas científicas que están convirtiendo a esta generación de tecnologías en algo distinto de las de la revolución de la tecnología de la información. Esta cuarta revolución industrial
esta revolución digital que viene, diríamos que tiene en la nueva etapa de Internet un pilar muy importante. Últimamente he estado trabajando un proyecto que se ha llamado Post-Internet, Perspectivas para México. Y hemos analizado esta nueva red que viene y que ya está pues mostrándose ante nosotros y que está compuesta del Internet de las cosas, del Big Data y de la Cloud Computing, que es, como ustedes saben bien, la nube. Aquel espacio que no es nada romántico, sino que es un conjunto enorme de servidores donde se almacenan los datos. Y entonces los algoritmos se han convertido en, pues digamos, la función estructuradora, no solo de la comunicación, sino de muchas actividades sociales, económicas. Son los algoritmos y su procesamiento, el procesamiento de los datos, los que están estructurando una sociedad naciente, que es la de la segunda mitad del siglo XXI. Entonces, bueno, el post-internet viene, pero también están por arribar pues, los vehículos autónomos, ustedes lo saben, la sensórica, que es los millones de sensores mediante los cuales se captan los datos y se transmiten al Internet de las cosas. Vienen tecnologías, reitero, disruptivas. ¿Y cuál sería el sumum, al menos así lo presentan, de esta cuarta revolución industrial? Pues es la inteligencia artificial, que ya ha tenido una presentación emblemática con el famoso chat GPT, que ya está en su cuarta versión y que ya también con sistemas de inteligencia artificial como el deep learning, el machine learning, están alimentando al Internet de las cosas en una etapa última, previa al lanzamiento del post-internet, que no va a ser otra cosa que una infraestructura global mediante la cual se van a conseguir todos los servicios, los que sean, servicios de monitoreo para tráfico vehicular, funcionamiento de ciudades inteligentes, servicios educativos, banco en línea, pero mucho más sofisticado. El post-internet va a ser todo eso y más. Y entonces la disyuntiva va a ser, hablando de los servicios públicos de interés general, que ya la reforma de telecomunicaciones estableció. ¿Qué va a pasar con el post-internet? ¿Qué va a pasar con el post-internet y todas sus enormes posibilidades de comercialización, dada la función estratégica que va a tener? Pues ahí hay una lucha social por dar para que el post-internet sea también un servicio público de interés general, pero además sea considerado como un bien público global, como un public utility, como dijo Vansen Mosco, quien es el autor de este concepto de post-internet, investigador canadiense, economista político. A lo que voy, porque aquí lo que nos interesa es celebrar esos 35 años de XEP, rendir homenaje a este programa, a este proyecto excepcional radiofónico, que ya no solo es radiofónico este proyecto, está en las redes, como bien ha comentado su productora y generadora, ¿verdad?, por tantos años, Graciela Ramírez. Si ustedes se asoman al sitio de El Fin Justifica los Medios, van a encontrar ahí alojados un gran número de podcasts, un gran número de grabaciones de programas donde se documenta la revolución de la tecnología de la información, pero también los albores, los inicios de esta cuarta revolución industrial. Van a encontrar ahí opiniones pues de investigadores, de periodistas, de profesionales de la comunicación en las sucesivas etapas de este vertiginoso desarrollo tecnológico de la comunicación, que no está disociado, por supuesto, de las grandes coordenadas políticas, sociales, económicas, culturales de nuestro tiempo.
Esto fue lo que dijeron los especialistas en el auditorio Ricardo Flores Magón, ante un auditorio lleno con estudiantes interesados en conocer estos temas, hablar de los medios públicos y hablar de la importancia de comunicar sobre los medios de comunicación en las distintas plataformas y medios de comunicación que tenemos actualmente. Así que pues les invitamos a que escuchen la conferencia completa, en la que también participaron en la segunda mesa miembros de nuestro equipo de producción, en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como El Fin Justifica a los Medios, y también en las redes sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM pueden encontrar el video íntegro de esta conferencia. Pues les agradecemos muchísimo por acompañarnos en este programa y también a lo largo de los años a través de Radio Educación. Estamos obligados con ustedes y nuestro mejor esfuerzo está semana con semana en este programa que le invitamos a analizar, a compartir y por supuesto a opinar y a criticar. Hasta muy pronto. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Trabajamos en esta oportunidad Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Karen Sanabria, Lisbeth García, Viridiana Ortega, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.